del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 15, versículos del 29 al 37. Llegó Jesús al mar de Galilea, subió al monte y se sentó allí. Acudió a él mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, lisiados, mudos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a sus pies y él los curó. De tal modo que se maravillaba la multitud viendo hablar a los mudos y restablecer a los lisiados, andar a los cojos y ver a los ciegos, y glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y dijo: me da mucha pena la muchedumbre, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y no quiero despedirlos en ayunas, no vaya a ser que desfallezcan en el camino. Pero le decían los discípulos: ¿de dónde vamos a sacar en un desierto panes suficientes para alimentar a tan gran muchedumbre? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? 7 y unos pocos pececillos, respondieron ellos. Entonces ordenó a la multitud que se acomodase en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces y después de dar gracias, los partió y los fue dando a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y quedaron satisfechos. Con los trozos sobrantes recogieron 7 espuertas llenas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Saludos, hermanos, bendiciones. Aquí compartiendo el Evangelio de este día, miércoles, semana que el Señor nos concede para abrir el tiempo del Adviento. No hay nadie tan pobre que no tenga algo que compartir. Hoy contemplamos el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Pero el primer gran milagro es el milagro de cambio de mentalidad, el milagro de la apertura de la mente y del corazón, porque siempre estamos esperando que los demás resuelvan, que los otros tomen la iniciativa, que sea el otro el que atienda la pena que se está pasando en el momento. Sin embargo, el Señor les hace una pregunta. Frente a una muchedumbre hambrienta, frente a una muchedumbre necesitada, frente a una muchedumbre que está sedienta, pero sedienta del manjar eterno, sedienta de una palabra de paz, de una palabra de esperanza, de una palabra de luz, de una guía en el camino. Hermanos, yo comparto un minuto con Dios, la reflexión del Evangelio cada día, con ustedes. Pero ustedes tienen a cargo otras personas que les rodean, que ustedes deben alimentar, que ustedes deben guiar, a quienes ustedes les deben llevar el manjar. Ustedes son embajadores de paz, embajadores de la reconciliación, embajadores de la alegría, embajadores de la esperanza. Y eso debe ser el fruto de la escucha y de la fecundidad del Evangelio en la vida de cada uno de nosotros. No podemos quedarnos de brazos cruzados. El Evangelio es una semilla fecunda, una semilla que nos impulsa a ser esos discípulos y misioneros según el corazón de Jesús. Por eso continúa el texto bíblico diciendo: el Señor tomó los 7 panes y los peces que pusieron los que estaban ahí, los discípulos y otros que llevaban unos pocos panecillos. El Señor hace el milagro con lo que usted y yo le damos. El Señor no es un amigo paternalista que asume todo, ¿verdad? Él es paternal, pero el paternalismo no deja que los otros crezcan, no deja que los otros sean creativos, generosos. Y esto es lo que hoy el Señor nos
permite contemplar el milagro de un cambio de mentalidad donde el discípulo se implica en la misión del día a día. Y dice el texto bíblico que después de dar gracias lo partió y lo fue dando a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Los discípulos a la multitud. Hermanos, continuemos acogiendo el manjar que el Señor nos concede y seamos sumamente generosos, compartiendo de lo mucho que el Señor nos ha dado, porque es el Señor el que nos guía por el sendero de la esperanza. Y comieron todos y quedaron satisfechos. Y esa satisfacción llega cuando nosotros vivimos con un corazón de puertas abiertas, con un corazón generoso que sabe amar y darse a los demás. Que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y nos acompañe siempre. Buen tiempo de Adviento. Un abrazo para todos.